Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Para mí es un placer darles la bienvenida en el marco de la 26ª Jornadas Nacionales de Educación Matemática, las cuales han sido organizadas por los posgrados en Educación Matemática y el Departamento de Ciencias Exactas de la Universidad de los Lagos, junto a la Sociedad Chilena en Educación Matemática. Le doy la bienvenida a la Seremi de Ciencia de la Macrozona Sur, al director de Ciencias Exactas y al director de la carrera de Pedagogía en Matemática y Computación de nuestra universidad. Estas jornadas tuvieron como eje principal el lema Construyendo Caminos por una Educación Matemática para todo Chile. Y bajo este lema, la Seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Macrozona Sur, la doctora Maite Castro, atendió a nuestro llamado y recibió con mucho gusto el espíritu de estas jornadas, en particular por atender dos ejes que su ministerio representa: buscar atender la descentralización del conocimiento y acortar las brechas de género en los espacios de investigación, aportándonos con el desarrollo de este foro. Enseguida presentaré una semblanza breve de la profesora Maite Castro, quien por formación es bioquímica y doctora en ciencias, mención biología celular y molecular de la Universidad Austral de Chile. Posee un postdoctorado en la Universidad de California. Está adscrita al Instituto de Bioquímica y Microbiología de la misma universidad, y como investigadora ha centrado sus esfuerzos en el estudio del metabolismo cerebral y su vínculo con enfermedades neurodegenerativas asociadas al envejecimiento y liderando diversos proyectos de investigación. Ella también tiene una reconocida producción científica y es editora y asociada a la revista Journal of Neuroscience Research. Además, se ha desempeñado como directora de la Unidad de Relaciones Internacionales y ha sido prorectora subrogante e interina de la Universidad Austral de Chile. Hoy la doctora Maite nos acompaña con el foro titulado La brecha de género como base para un cambio cultural. Al público asistente le pedimos apoyo para escribir sus preguntas en el chat y levantar la mano para participar. Estimada doctora Maite, el espacio es todo suyo. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Perfectamente. Perfecto. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias, Elizabeth, por esta presentación. Y me voy a sumar a los vocativos que indicaste, saludando a quienes nos acompañan hoy día. Y agradecer además la posibilidad de estar en este espacio perdón, y de compartir desde nuestra mirada como Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, algo que nos preocupa mucho y que se relaciona con la educación en matemática, que es la brecha de género, donde vemos que es todavía más aguda o más importante, y es por eso que quisimos en este espacio tener la presentación que titulamos La brecha de género como base para un cambio cultural, y un poco abrir la discusión de cómo lo ven ustedes desde la educación en matemáticas y también como la disciplina propiamente tal de las matemáticas, este problema. Voy a compartir pantalla. Sí, está habilitado. Perfecto, gracias. ¿Se ve o no? Sí. Perfectamente. Ya, ahí se ve ya pantalla completa, ¿no? ¿O lo ven? Se ve en modo presentación, como cuando se ven las notas para ir leyendo. Ay, es que esto, espérate, tengo que poner un momento. ¿Cómo se hacía? Espérate, esta cosa tiene una cosa que es real. ¿Ahí? Sí, ahí se ve bien. Perfecto. Muy bien. Entonces, bueno, como les decía, la idea de esto es compartirles una de las preocupaciones con las que nace el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación tan solo hace 4 años que digamos que existimos como institucionalidad. En octubre de este año cumplimos nuestro 4.º año como cartera de gobierno. Y esta cartera nace con una importante política de género apuntando a disminuir la brecha y aumentar y visibilizar la participación de mujeres en todas las áreas del conocimiento y en todas las disciplinas. Porque en Chile, digamos, y es algo parecido a lo que sucede en el mundo, pero en Chile tenemos una brecha muy aguda. El 30% de los investigadores e investigadoras de nuestro país somos mujeres. Y
y la verdad que no tenemos ningún problema con que los hombres investiguen o los hombres generen conocimiento, pero no queremos perdernos el talento femenino, y eso es un poco nuestra consigna. Antes de empezar voy a aclarar algunas siglas que nosotros utilizamos muchísimo en nuestras presentaciones, porque muchas veces decimos CTCI y la gente pues me dice no entiendo de lo que están hablando. Y es la sigla que acuñamos nosotros, porque el ministerio tiene un nombre larguísimo, pero que nos gusta defender. Muchas veces a mí me presentan como Seremi de Ciencia o de Ciencia y Tecnología, y yo siempre defiendo que, que el nombre, ¿no?, del ministerio lleve la palabra conocimiento también. Nosotros estamos preocupados desde la generación del conocimiento, y además atendemos a todas las disciplinas, incluidas las ciencias sociales, las artes, las humanidades, y también la formación y la educación para quienes luego van a ser quienes investiguen en todas las disciplinas o que formen a los futuros científicos y científicas también. Y otro que vamos a mencionar muchísimo, que es la sigla STEM, que viene, ¿no?, del inglés de ciencia, tecnología, ingeniería, matemática. Y quiero hacer una salvedad acá porque me voy a referir durante toda la charla a STEM y no a STEAM o STEAM, que se utiliza muchísimo hoy día. Y ustedes, y aquí que hay muchas personas que provienen del área de la educación, seguramente me lo iban a decir, así que por eso quiero hacer la aclaración, porque la sigla STEM viene de un concepto, ¿no?, de hacer educación tomando estas 4 disciplinas juntas para preparar, ¿cierto?, y esto en etapa escolar. Y en el último tiempo se ha sumado a las artes y por eso hablamos de STEAM o STEAM. Pero en nuestro caso, como nos vamos a referir a la brecha de género, donde las artes todavía, de hecho, tenemos menos una brecha menos pronunciada que la que tenemos en la ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, y menos datos también, y por eso voy a continuar durante la charla refiriéndome a la sigla STEM. ¿Existe la brecha de género en el ecosistema CTCI? Por supuesto que sí, y es tremendamente profunda. Como ya les dije, el 30% de investigadores e investigadoras de nuestro país somos mujeres, el 20 y tanto % adjudica proyectos, lidera proyectos de investigación, y esto también, ya que estamos hablando hoy día de educación, también se refiere a la investigación y a la innovación en educación. También es parte, digamos, de esta brecha. ¿Dónde vemos reflejada esta brecha? Principalmente en lo que es financiamiento público. Por eso vemos menos mujeres postulando a los instrumentos que financian la investigación, y dentro de esas menos mujeres también menos mujeres que hombres adjudicando fondos públicos para hacer investigación. También lo observamos en la progresión de las carreras académicas. Es un clásico en las universidades. Tenemos, por ejemplo, en las categorías más altas, las profesoras titulares usualmente corresponden entre el 11 y el 20%, va a depender de una universidad a otra. Yo de la universidad donde provenía, cuando yo fui promovida a profesora titular hace unos 5 años atrás, a categoría 1, digamos, profesor, como se conoce en el resto del mundo, era la número 7 de una planta, digamos, de los que alcanzábamos a estar en la titularidad, éramos más de 100. Eso ha ido aumentando en los últimos años, hoy día entiendo que alcanza el 17%, sin embargo sigue siendo menos. Y ahí ese es el problema, que en las universidades que son muy jerárquicas, como ustedes saben, para ocupar, por ejemplo, cargos en posiciones de toma de decisión, ¿no? Por ejemplo, para ser parte de los consejos académicos, de los senados universitarios, tienes que estar con cierta jerarquía, y eso es lo que nos pasa, que al final tenemos a hombres tomando decisiones para mujeres, y necesitamos también hacer que esos espacios sean más paritarios. Y el salario, que no es menor, vamos a mencionar eso porque efectivamente tenemos una brecha salarial aún en materia de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación en mujeres. Y eso va desde la academia, toda la carrera académica, las mujeres que hacen investigación, hasta el sector privado. Nosotros vemos que en las empresas de base científica tecnológica también tenemos una brecha importante. De hecho, la mayoría de estas empresas son lideradas por hombres y no por mujeres. Y vemos que además muchas de las mujeres que trabajan en este ámbito tienen una precariedad laboral, es decir, sufren lagunas laborales, están a contrata, etcétera, que eso también es otro tema que nos preocupa de sobremanera. ¿Cómo está Chile con respecto a la brecha de género con digamos,
con respecto, por ejemplo, a los países de la OCDE, estamos sobre el promedio de oportunidades de laborales, de salud, de educación para las mujeres según la ONU, a pesar de que tiene el menor índice de desigualdad de género de Latinoamérica, este sigue siendo sobre el promedio de la OCDE. ¿Cómo se calcula este índice de desigualdad de género? Son varios factores, ¿ya? Porque siempre me lo preguntan, pero aquí son varios factores, tiene que ver con la empleabilidad, el salario, etcétera. ¿Ya? Pero de todas maneras Chile, como les decía, es el mejor en Latinoamérica, pero seguimos estando digamos, mal con respecto a los países de la OCDE. Así que, por lo tanto, tenemos que preocuparnos y seguir en adelante. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando comparamos a Chile con otros países con respecto a la cantidad de matrículas que tenemos de mujeres en carreras de las ciencias, tecnologías, ingeniería y matemáticas? Y aquí vemos, por ejemplo, este es el porcentaje de mujeres en carreras que se titulan en áreas del STEM. En el mundo, los colores más oscuros se ve el cursor, ¿verdad? Se ve perfectamente los tonos. Muchas gracias. Ahora lo perdí, ahora sí. Los colores más oscuros, ¿cierto? El azul más oscuro son donde tenemos un mejor índice, es decir, hay más mujeres en porcentaje estudiando en carreras de STEM, y el más blanco, el que tenemos menos, y fíjense cómo está Chile con respecto a países de Europa, Canadá, por ejemplo, México. Estados Unidos también tiene una tremenda brecha en esas áreas. Seguimos también, aquí por ejemplo, ¿qué pasa con las mujeres que estudian matemáticas? Seguimos, o sea, está aumentando, o sea, esto es una gráfica que nos muestra desde el 2007 hasta el 2022, el número de matrículas de mujeres en primer año de la carrera de matemática y estadísticas también, puede ser matemática, ahí se agrupan varias carreras, digamos, vemos que esto ha ido aumentando, ¿no? Desde el 2007, aquí tenemos unos años espantosos, 2012, 2017, y veo que 2021, 2022 este número de matrícula aumenta. Las universidades han hecho importantes, digamos, esfuerzos para aumentar la matrícula de mujeres en algunas carreras específicas, como estas, y también, por ejemplo, las ingenierías, hay varios planes, digamos, que muchas universidades del país han adoptado. Sin embargo, a pesar de eso, igual tenemos solamente un 28%, o sea, siguen teniendo una brecha del 28%, el 30%, en algunas carreras es peor, en ingeniería suele ser, ¿cierto?, alrededor del 10%, 15% de mujeres en la matrícula, dependiendo de universidad a universidad. Entonces, estos números alarmantes que vemos que parece que estamos perdiendo talento, porque la verdad que no hay nada que diga biológicamente que las mujeres seamos malas para la matemática, eso es completamente un mito. Yo les puedo contar que soy o sea, les decía hasta hace 8 meses atrás que asumí este cargo en el ministerio, yo era investigadora, todavía me considero y me nombro investigadora, soy una mujer de ciencia, yo soy bioquímica de formación, y mi investigación siempre estuvo centrada en el estudio del sistema nervioso. Conozco mucho el sistema nervioso y les puedo decir que no hay nada, ni estructural, ni químico, ni a nivel celular, que pueda definir, ni de conexiones, ni siquiera de la conectómica del cerebro, que nos pueda decir efectivamente que hay una diferencia de género, que hay un dimorfismo sexual, por decirlo así, con respecto al aprendizaje de las matemáticas de hombres versus mujeres. Pero esto va más allá, porque tenemos que no solamente en las matemáticas, abarca todas las áreas, como dice ahí. Solo un 37% del total de las publicaciones científicas son producidas por mujeres a nivel nacional. Y esto también se condice, ¿cierto?, con lo que les decía, el 35% de las investigadores a nivel nacional somos mujeres, y también tenemos menos adjudicación de proyectos, de fondos del Estado, y a pesar de todo eso, aquellas que alcanzan a estar en ese espacio ganan un 19% menos. Ese es más o menos el promedio de la diferencia o la brecha salarial que encuentran en estos espacios. ¿Qué podemos hacer al respecto? Bueno, primero que nada, una de las cosas que hacemos, y hacemos notablemente desde nuestro ministerio, por eso hemos tomado esto con una importancia, digamos, digamos, lo hemos puesto como una de nuestras banderas de lucha o de nuestros ejes transversales de nuestro quehacer, que fue instalado en la administración anterior y nosotros recogimos el guante y hemos seguido trabajando fuertemente en esto, es visibilizarlo, porque la única forma de que se entienda la complejidad que tiene esta brecha es visibilizar
que esto está ocurriendo. Muchas veces a mí hay gente que me dice, pero ¿hasta cuándo tanto diagnóstico, tanto hablar? Yo le digo, es que esto es parte de las acciones que tenemos que tomar. El lenguaje crea realidad, y cuando nosotros decimos que esta brecha existe, entonces la gente lo empieza a considerar como algo que está, y vemos de buena manera cómo se levantan políticas públicas, tanto en nuestro ministerio, pero también las instituciones de educación superior, y esto empieza también a permear hoy día a la educación. Nuestro gobierno hemos empujado, y después me voy a referir quizás a eso un poco más adelante, fuertemente las jornadas de educación no sexista, porque creemos que ahí también es donde empezamos a perder talento. Las chicas de 6 años, o sea, es impresionante cómo tú ves la diferencia de el desempeño de mujeres en la asignatura de matemática en el colegio, que va cambiando desde los 6 años de edad hasta los 12, 14 años, y también cómo se perciben a sí mismas, si son buenas o malas para estas disciplinas. Y ahí, por ejemplo, y por qué de este experimento me gusta mucho, seguramente algunos que me ven hoy día lo conocen, el experimento de John y Jennifer. Este fue un experimento que se hace varios años atrás en la Universidad de Yale. Lo que se hace, se convoca a profesores de distintos de departamentos de matemáticas y estadísticas de distintas universidades, y donde ellos tienen que seleccionar en base a currículum y a un dossier que se les pasa de 2 personas que están postulando para ser la manager en un espacio de este departamento. Y estas personas, John y Jennifer, eran ficticias. De hecho, si uno revisa los documentos, los currículums son más o menos similares, no son iguales porque se van a dar cuenta, pero básicamente tenían la misma formación, la misma experiencia, etcétera, etcétera. Y en todos los casos, John gana y es seleccionado para el trabajo, esto obviamente sin entrevista porque eran ficticios, sino que revisando los papeles, mientras que Jennifer ¿cómo se llama?, queda desplazada. Además de eso, aquí de hecho incluso se discute que se propone el salario, y en las propuestas de salariales también a John se le propone más salario que a Jennifer en todos los casos de las universidades donde se hizo el estudio. Y es interesante porque las personas, digamos, cuando evalúan esto, en ningún caso encuentran que Jennifer es mala o que Jennifer no lo sabe hacer. Simplemente es una brecha, es una cosa, ya una percepción anterior donde yo pienso que esta persona va a ser menos capaz para enfrentar el trabajo. Y también hay una mirada más vertical, ¿no?, hacia las mujeres, más condescendiente. Entonces tú dices, no, yo no la trato mal, o sea, no la encuentro mala, me parece que está bien, pero él me parece más capaz o más óptimo. De hecho, ahí me gustaría después, quizá a lo mejor en un espacio de conversación que podamos tener después de la presentación, ¿cómo lo viven ustedes? Yo tengo experiencias, recuerdo, hice muchos años clases en la universidad, y recuerdo que, por ejemplo, en algún momento me di cuenta que yo misma practicaba este tipo de diferencias entre mis alumnos y alumnas. Por ejemplo, yo siempre me refería al clásico estudiante que uno tiene, que es súper, no sé, pues, el estudiante que flojo, que no va a clases, que no da las pruebas, pero que de repente levanta el dedo y te dice algo súper inteligente o hace una buena pregunta, versus una alumna que va a todas las clases, que es muy buena alumna, estudiosa, y yo siempre me refería, me di cuenta que en el tiempo, y después lo corregí, me refería a ese alumno como brillante, y a ella la definía como solo buena. Y estaba aceptando a una persona floja, que faltaba, que era irresponsable, pero porque me hacía preguntas que de repente podían ser buenas dentro del contexto, yo lo calificaba como brillante. Y ella, que era estudiosa, la calificaba solo como buena. Entonces de repente me di cuenta que ese patrón además se repite. De hecho, les puedo contar, por ejemplo, que alguna vez cuando yo era prorectora en la Universidad Austral de Chile hicimos un diagnóstico de género y vimos, por ejemplo, cómo eran las matrículas hombres-mujeres en las distintas carreras, y hicimos también la diferencia de cómo eran los porcentajes de estudiantes que tenían notas o promedios sobre 6 en la universidad. Y adivinen quiénes tenían mejores notas. ¿Elizabeth? Yo creo que las mujeres. Sí, 60%.
60% del alumnado con nota mayor que 6 eran mujeres, y eso es una estadística que sacamos de la Universidad Austral de Chile en el año, era la corte del 2020. Y yo hago una reflexión, esto no hay nada científico detrás, mi reflexión es que muchas de estas chicas que llegan a la educación superior se tienen que sacar la mugre para llegar ahí, tienen que convencer a sus padres además para estar ahí. Porque los hombres por defecto, sobre todo, por ejemplo, les puedo contar, la Universidad Austral de Chile es una universidad que tiene un gran porcentaje de estudiantes que son primera generación en la educación superior. Pero los hombres que llegan ahí, los padres siempre han sabido que ellos van a estudiar y los empujan para que estudien. Y las mujeres muchas veces es como, haga lo que quiera, mijita, y eso es una pelea, ¿no?, de una misma. Yo, en mi caso personal, yo quería estudiar bioquímica, mi familia encontraba que yo estaba súper loca, yo soy la primera generación de la educación superior de mi familia, mis padres son migrantes, y les parecía extrañísimo que yo quisiera estudiar una carrera que tuviera un nombre tan raro. Además, no existía nadie de las disciplinas en mi familia, y la verdad de las cosas es que después de que me gradué, hice mi doctorado, trabajé por mucho tiempo, hasta que no me casé con mi actual pareja, que estudió lo mismo que yo. Mi padre nunca supo lo que yo había estudiado, pero cuando conoció a mi pareja y él le dijo que él era bioquímico también, él entendió lo que hacían los bioquímicos. Entonces ahí también te das cuenta que están esas brechas de que por eso yo creo que las mujeres tendemos, no porque seamos solamente más estudiosas o más ordenadas, es porque al final del día tienes que buscar el espacio, ¿no? Te ha costado llegar ahí y que te reconozcan estar en ese espacio. Y eso es porque tenemos un tema de estereotipo. El estereotipo femenino-masculino viene con nosotros desde que nacemos. Por eso es tan importante esto que estamos haciendo desde el Ministerio de Educación como gobierno, que son estas jornadas de educación no sexista, donde se está sensibilizando a profesores, apoderados también, a que tenemos que bajar el estereotipo desde la temprana infancia. Por eso les decía, por ejemplo, nosotros tenemos indicaciones que nos muestran que los promedios en matemática entre niños y niñas, a los 6 años los promedios de notas son iguales. Pero cuando llegamos a sexto, séptimo año, vemos una diferencia. Y los hombres suelen tener mejor promedio. Y yo se los digo, científicamente no hay forma de demostrar eso porque las mujeres no tienen ninguna incapacidad para ser buenas para las matemáticas. No hay nada biológico que sustente eso. Pero sí, probablemente también hay un problema de confianza. Yo he escuchado muchas veces más a niñas decirme, yo soy mala para las matemáticas, y punto, y tengo que dedicarme a otra cosa. Además que me enseñaron a hacerme cargo, ¿no?, de otras cosas. Las mujeres tienden a tomar carreras que tienen que ver con los cuidados también, porque te obligaron a cuidar, te obligaron, ¿cierto?, a ser protectora, te ponen inmediatamente una camisa de que mujer, madre, protege, enseña, educa, listo, y se quedan ahí, ¿no? Y no podemos ir a las otras áreas. Bueno, esto ya los conté, que es el experimento de John y Jennifer. Este estereotipo, ¿cierto?, se arma o crece desde la temprana infancia, y aquí es donde les digo yo están los estudiantes, y ¿quiénes forman este estereotipo? La familia y los pares, como ahí les conté la historia de mi familia personal, ¿no?, que mi padre no sabía lo que yo estudiaba. Te van formando y te están diciendo, tú eres bueno para esto, o tienen expectativas sobre ti, sobre una cosa u otra, y también en la escuela. Y por eso es importante que estemos trabajando coordinadamente, formando a nuestros profesores y profesoras para tener una educación no sexista. Son pequeños detalles que marcan la diferencia y que hacen que estos niños y niñas que hoy día están en el kinder, en primero, segundo básico, esperemos que cuando sean jóvenes que lleguen a la educación superior, vengan, digamos, con menos marcas de las que nosotros llevábamos en el cuerpo cuando entramos a la educación superior. Y también, por supuesto, la sociedad, o sea, las normas culturales. Las mujeres culturalmente de hecho, nos piden que nos dediquemos a ciertas cosas. De hecho, en las universidades, cuando uno mira las horas de dedicación de las mujeres a la docencia versus la investigación, te das cuenta que las mujeres usualmente hacen más horas de clases que sus pares varones, con las mismas categorías académicas, etcétera, en los mismos departamentos incluso. Usualmente los cargos directivos que se les da a las mujeres son directoras de escuela o jefas de carrera,
madres, cuidan a los estudiantes, los forman, tienen es como ese estereotipo, y cuando tú vas a mirar a los vicerrectores, vicerrectoras, prorectores, las mujeres, o sea, ¿cuántas rectoras tenemos en Chile? O sea, hasta el año pasado había habido una sola rectora electa democráticamente en el país. El año pasado, felizmente, se eligen 2 rectoras más en forma democrática, porque no estoy hablando de las rectoras designadas, porque hay rectoras designadas también en algunas instituciones. Y este año también tuvimos la Universidad de Chile. Imagínense toda la cantidad de años que tiene por primera vez, tiene su primera rectora electa, Rosita Deves, bioquímica, igual que yo, y con una tremenda trayectoria académica, y recién, ¿cierto?, ocupando el sillón de rector. Por fin tenemos varias rectoras sentadas en la mesa al CRUCH, digo yo, que puedan también tomar decisiones para la educación superior del país. Es por eso, ¿cierto?, que los profesores, ustedes, a mí me gusta esto, ustedes tienen la capacidad y tienen que sumarse a este cambio. Y por eso es tan importante el trabajo que se está haciendo desde el Ministerio de Educación con las jornadas de educación no sexista. En Chile, alrededor del 50% de los padres esperan que sus hijos cursen carreras en ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Y ojo, esto que les estoy diciendo también es terrible para los chicos, porque a veces están obligados a estudiar ingeniería y no quieren. Si a los hombres también les puede gustar hacer otra cosa, si ahí es otra cosa que hablábamos con la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género el otro día que estuvimos en una charla sobre educación, y les decíamos, si esto no es solamente para beneficiar a las niñas que hoy día están en el colegio, sino también a los hombres, que ellos tienen derecho, tenemos que poblar otras carreras que también son más feminizadas, que suelen ser, por ejemplo, las pedagogías, la enfermería, terapia ocupacional, ¿por qué vamos a perder talentos masculinos en esas áreas también? Menos del 20% de los padres tiene la misma expectativa para sus hijas. Y ahí también yo creo que está este rollo, ¿no? Incluso, digo, menos de la expectativa de que sus hijas cursen carreras de ciencia, tecnología, ingeniería o matemática. Y para qué decir, también está este tema de que menos expectativa en general también, de qué es lo que va a hacer la hija después. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, nosotros como ministerio, dentro de nuestros 4 ejes transversales que forman nuestro trabajo, que le dan línea a nuestro trabajo, uno de ellos es la perspectiva de género. El ministerio nace en 2018, el 2021 se publica, esto en la ejecución de la administración anterior del ministerio, la política de género en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, donde hay un compromiso, el compromiso del 50-50 al 2030. Nosotros hoy día estamos en un proceso de actualización de esa política, porque además creemos que tenemos que darle una mirada también más abierta en términos de identidad de género, ¿no? Hoy día tenemos más que hombres y mujeres también en este ámbito, y tenemos que reconocer, ¿cierto?, a todas las disidencias sexogenéricas también en las construcciones de nuestras políticas. Estamos haciendo estos talleres macrozonales. De hecho, hace una semana o 2 semanas atrás tuvimos un taller con mujeres y hombres también que asistieron al taller, que eso me gusta mucho, porque no solamente, generalmente uno dice, cuando uno convoca cosas de género llegan puras mujeres. Bueno, está bien, de a poco vamos botando esa barrera, porque los hombres también los tenemos que sentar a hablar de esto, y ahí se hizo un taller muy bonito con mujeres y hombres de la Araucanía, los ríos, los lagos, que corresponde a la macrozona de mi jurisdicción en el ministerio, tanto del sector de la academia como del sector privado, la sociedad civil y del sector público. Donde se hizo un taller para recoger miradas de la actual política de género que tenemos en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, y actualizarla. Así que este va a ser un trabajo participativo, cualitativo, porque la política, cuando se construyó y se publicó en 2021, fue participativa y fue en base a encuestas principalmente, pero encuestas que eran más bien del tema cuantitativo. Y hoy día le estamos dando también una mirada más cualitativa a esta política. Nosotros presentamos en abril de este año una radiografía de género, que la pueden encontrar en nuestra página web, que habla de todo el ecosistema CTCI, y que la utilizamos además para la elaboración de políticas públicas en general. Además, tenemos varios instrumentos que buscan fortalecer a las instituciones de educación superior
en este ámbito, el proyecto INES de Género, por ejemplo, que son proyectos para las vicerrectorías de investigación de las universidades que buscan fortalecer la investigación, sumar más mujeres a la investigación y disminuir la brecha en general. Tenemos en la macrozona sur, de hecho, tenemos este año se adjudicó un INES de Género en la Universidad Austral de Chile, la Universidad de los Lagos se adjudicó uno el 2021, y en estos proyectos además obligan a que las universidades hagan sus propias radiografías de género o huellas de género, levanten, por ejemplo, redes de mentoras, que es súper interesante eso, porque además también tenemos mentoring, ¿no? Desde mujeres que ya han transitado la carrera y que puedan ir enseñándole a las más jóvenes a ir abriéndose camino, ¿no? en espacios masculinizados. Nosotros como ministerio además vamos a lanzar una red de mentoras nacional, que va a ser una red que va a ser un poco la coordinadora de todas estas redes de mentoras que están naciendo en distintas universidades del país, y que además queremos incorporarle una característica nueva, que es el mentoring reverse, le decimos nosotros, que se refiere a que estas redes de mentoras no solamente incorporan a mujeres con más experiencia o con más edad, sino que también a mujeres jóvenes, porque creemos que también tenemos que recibir la perspectiva de las mujeres que están empezando las carreras en distintas áreas donde hay brechas de género. Y además también, en forma importante, estamos haciendo un trabajo desde la subsecretaría de nuestro ministerio con la Comisión Nacional de Acreditación, que justamente es la comisión que de alguna forma marca, ¿no?, la pauta en los centros de generadores de conocimiento, en las universidades. Y muchas veces cuando la CNA no pide cosas, las universidades no cambian. Entonces, bueno, en ese sentido te estamos pidiendo que los criterios de acreditación de las instituciones de educación superior también tengan una perspectiva de género, y que eso obviamente esperamos que chorree y baje desde las universidades a también los centros formadores de educación primaria, digamos, y secundaria. Estamos fuertemente involucrados. Esta es una de las tantas cosas, quizá las agendas de género fueron conocidas primero por materias de violencia, ¿no? Porque justamente la violencia contra la mujer es una de las cosas que se levanta primero como una alarma. Pero tenemos mucho más que hacer que no solamente preocuparnos de la violencia, pero sí, por ejemplo, aquí les muestro cómo un ejemplo que nace en la educación superior puede luego ser parte de lo que vamos a observar en la educación primaria y secundaria. El año 2021 se promulga la ley que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la educación superior, la ley 21.369, la cual es un esfuerzo colectivo de la red de investigadoras y de diferentes asociaciones y agrupaciones que se ponen de acuerdo para solicitar que se legisle sobre esto después del Mayo Feminista. ¿Se acuerdan del famoso Mayo Feminista, cuando todas las universidades hicieron paros, tomas, todas las mujeres estuvimos ahí tomándonos las facultades, las estudiantes, qué sé yo, con los campus cerrados? De hecho, a mí me da risa que la gente de la Austral siempre me dicen, ¿cómo que Mayo Feminista de la Universidad Austral partió? Dicen el Abril Feminista de la Universidad Austral, porque ahí parte la primera toma, que fue la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral de Chile. Bueno, todo este revuelo en el país donde empiezan a aparecer estos casos de violencia traen como consecuencia 3 años más tarde que se promulga esta ley, y que ahora obliga a todas las instituciones de educación superior a tener regulaciones con respecto para evitar la violencia de género, ¿cierto? Y la discriminación y el acoso en estas universidades. ¿Por qué les digo que esto es interesante también para la educación primaria y secundaria? Porque lo que vivimos el primer semestre de este año también fue notable. En la educación secundaria vimos muchas movilizaciones de alumnas de enseñanza media quejándose sobre temas de acoso y violencia en los establecimientos de educación secundaria. Entonces, esto está conectado al final. Son ámbitos educacionales, y creemos que lo que están aprendiendo las universidades, que muchas veces son espacios que dan el ejemplo, digo yo, tienen que ser pioneros, ¿no?, en instalar cosas, también deberían estos ser traspasados y copiados, ¿cierto?, a la educación primaria y secundaria. Esta diapositiva se muestra, esto fue un conversatorio que tuvimos también a mediados de noviembre, en torno del el mes que conmemora, ¿cierto?, el día ¿cómo se llama?, de disminuir la violencia o de eliminar la violencia contra la mujer, el 25 de noviembre. En ese mes hicimos este conversatorio invitando a gente de la Universidad de los Lagos, la Universidad de la Frontera y la Universidad Austral de Chile, para hablar cómo les había ido a la universidad implementando la ley, porque esta ley se promulga en el 2021 y tenían un año para instalar diversas estructuras que incluyen, por ejemplo, las direcciones de género dentro de las universidades.
Si no hacemos nada, la brecha de género se estima que se cerrará en 136 años. Así que con esto termino y les dejo esta tarea, porque sobre todo en manos de aquellos que van a formar y educar, es justamente, hay una tremenda responsabilidad, porque esto tiene que partir, como dijimos, en esta reflexión, desde derribar el estereotipo que se instala en la infancia temprana, y esto debe ser acompañado durante todos los primeros años de formación escolar, y nosotros, por nuestra parte, seguiremos apoyando desde el Estado con políticas públicas y normativas y reglamentaciones que nos ayuden a corregir esta brecha, porque necesitamos un país con todos los talentos. Yo siempre digo que, me voy a referir a mi cartera, siempre digo, para que la ciencia nunca más se haga sin nosotras, y sea de nosotras, de todos, todas y todas. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Maite. En este momento cedo la palabra al público, y para dar inicio yo primero agradecer su presentación muy interesante. Creo que a muchas de las que estamos aquí en este foro nos ha hecho sentido. Últimamente la agenda de género ha tomado fuerte impulso en la investigación, en particular en educación matemática. Se ha estado permeando. Aquí en el foro hay muchos investigadores, investigadoras, profesores en ejercicio y en formación, que llevan esto como un elemento político y que a veces todavía falta poderlo aterrizar. Incluso muchos de los que están aquí, yo sé que han estado postulando proyectos, así que yo creo que van a ver con muy buenos ojos esa idea de modificar algunos de los estatutos del Consejo Nacional de estas acreditaciones nacionales, porque a veces son un poco complejos, y como usted ha dicho, nuestras realidades al ser mujer son diferentes, ¿no? Entonces, abro el espacio, y si alguien quiere escribir algún comentario en el chat, pregunta, yo lo puedo ir leyendo, o si quieren dejar alguna pregunta para la Seremi. El profesor Isaac ha levantado la mano. Profesor, adelante. Hola, muchas gracias, doctora Maite. Ha sido muy interesante su charla. Me agrada mucho este tema, principalmente porque en nuestro rol de formadores, ¿no? De niños, niñas, jóvenes, adolescentes, yo encuentro que es súper importante que intentemos tratar de incorporar efectivamente lenguaje no sexista, tener lenguaje que efectivamente promueva, no promueva la discriminación, sino que incluso más promueva que efectivamente nuestras niñas, nuestras jóvenes puedan efectivamente sentirse libres de decidir efectivamente cualquier campo de la ciencia, del conocimiento en el cual se quieran desarrollar. Y a veces eso se ve todavía limitado dentro de sus entornos culturales, de sus entornos sociales, a veces cuando uno efectivamente trata de hacer esos esfuerzos, uno se ve contrariado precisamente por ese entorno en el cual pueden estar efectivamente todos estos prejuicios y estas preconcepciones culturales que hacen complejo, ¿no? Que uno pueda llegar y efectivamente abrir ese abanico de posibilidades cuando uno tiene la intención de hacerlo. ¿Qué es lo que usted recomendaría a nosotros que somos profesores dentro de distintos niveles para que podamos nosotros llegar y incentivar aún más efectivamente el hecho de que más niñas, más adolescentes se interesen en estas áreas que, como usted decía, se han, entre comillas, por años, por décadas, sentido como masculinizadas, ¿no? En particular, yo he conocido a muchas chicas, a muchas adolescentes, particularmente de tercero y cuarto medio, que hasta ahora estaban postulando a la PAES, que yo viéndolas en el aula, que tenían talento innato para las matemáticas, igual estaban con muchas dudas respecto de, bueno, puedo tomar ingeniería, puedo ser profe de mate, puedo ser científica, puedo investigar, es muy difícil, pareciera que es muy difícil. En un caso muy particular, me dijo que papás me recomendaron de que no,
Entonces, como nosotros, yo sé que obviamente nosotros, la mayoría que estamos acá somos profesores de matemáticas, estamos ligados a esta área en particular, pero en general, cómo dentro de, a nivel de orientación, cuando ocurran esas instancias, ¿cómo usted sugiere que pudiéramos, como profesores, como profesoras, tratar de que efectivamente incentivar aún más a que nuestras estudiantes puedan tranquilamente y con la mayor libertad posible optar efectivamente por estas carreras llamadas en la actualidad STEM, sabiendo de antemano de que ellas sí tienen las capacidades para efectivamente afrontarlo, y que el problema y las dudas que eventualmente tienen no son porque efectivamente, uno, no quieran, y dos, porque no puedan. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Isaac. Mira, o sea, yo con lo que les decía en la charla, hay un tema que tiene que ver con el estereotipo, y eso o sea, aquí hay esta cuestión es multifactorial, hay que atacarlo por todos lados, y por eso es importante que empecemos a disminuir la educación sexista. Porque al final la educación sexista que tenemos instalada es la que permite que el estereotipo se instale más fuerte, pero no podemos quedarnos solamente en la educación formal, sino que también en la educación informal, y por eso que tienen que haber políticas públicas en torno de todo esto, porque aunque tú tengáis a los profes súper capacitados, también van a haber estereotipos que van digamos, a dictar estos cánones en la casa. Pero ¿qué podía hacer ahora? Porque eso tú decís, ya, pero estas niñas ya llegaron a tercero o cuarto medio. Yo creo que una de las cosas que funciona, que también es parte de algo que nosotros hacemos constantemente desde el ministerio, es visibilizar. Y funciona bien cuando tú, por ejemplo, en tus clases, en tus ejemplos, utilizas mujeres que hicieron esto. Y ojalá tratar siempre de mostrar, o sea, y en el caso, por ejemplo, de las carreras masculinizadas, o sea, feminizadas, también tratar de buscar referentes hombres de repente. Yo siempre decimos eso, uno trata de buscar referentes que sean de donde está la minoría, porque tú estás sentada en la sala de clase y tú decís, no, yo no creo, yo no podré, no quiero, pero cuando tú ves ejemplos concretos de mujeres que han estado en esa silla, que estudiaron ingeniería, o que, qué sé yo, o que eran profes de matemática, eso también visibiliza y hace que tú te la creas y que tú la puedes hacer. Y idealmente, que esos ejemplos sean cercanos. Entonces nosotros, por ejemplo, ¿qué hacemos para el ámbito de ciencia en general? Intentamos visibilizar mujeres, pero no queremos traer una experta de Estados Unidos, una de Francia, no, tratamos, por ejemplo, en la región de la Araucanía, estamos lanzando un programa para los liceos bicentenarios donde queremos mujeres de la Araucanía que hacen investigación, que vayan a dar charlas, ¿cachai? Porque te van a mostrar la realidad, y lo bueno que en esos espacios, y eso sí se puede organizar desde los sistemas escolares, es súper bueno, porque en esos espacios te preguntan. Yo cuando estaba en la universidad, digamos, trabajando solo como investigadora y académica en general, yo daba muchas charlas de divulgación científica, y me tocó también dar charlas vocacionales para estudiantes de tercero o cuarto medio, en el ámbito de mi disciplina, ¿no? Bioquímica, qué sé yo. Entonces te piden, qué sé yo, que vaya a dar charlas de la carrera, qué sé yo. Y ¿sabes qué te pasa? Que a mí me pasaba que tenía muchas mujeres que me preguntaban cómo lo había hecho. Cuando entraste a la carrera, habían más mujeres, estabas sola, y dar esos espacios también ayuda, porque eso les da confianza, y cuando alguien te dice, mira, mi carrera en general éramos menos mujeres, pero no era tan marcado, porque la biología atrae a hartas mujeres. Y como es bioquímica, ahora el problema que pasa con bioquímica es que cuando tú entras a bioquímica es más química que bio, la bio aparece como al final. Entonces ahí se espantan, claro, llegan como hartas mujeres y muchas se espantan, porque los primeros años es pura química, física, físico-química, termodinámica, etc. Y después uno vuelve a mirar la biología con ojos de químico, ¿no? Entonces, claro, yo les decía que a lo mejor no. De hecho, la licenciatura en biología está lleno de mujeres, hay muchas mujeres, les gusta a las mujeres, o sea, no es que les guste, es que parece que no lo tenemos permitido, no sé por qué. Pero yo creo que eso te puedo decir, Isaac, tratar de visibilizar, pero visibilizar casos concretos. Y uno siempre lo puede hacer. En un ejemplo en la clase, cuando dice esta persona lo hizo, buscas un ejemplo femenino para que ahí cautives a esas alumnas que
que se crean el cuento. Así, eso. Muchas gracias. Profesor Carlos Martínez, tiene la mano levantada. Sí, en primer lugar quiero agradecer a Seremi por la presentación y plantear este tema en el contexto de un congreso de la SOCHEM, ¿no es cierto?, que nos toca aquí en el sur, dentro de la macrozona sur. Me quiero salir un poco libreto, si me permiten mis colegas de la Universidad de los Lagos, felicitar al equipo que estuvo detrás de la acreditación del doctorado de Educación Matemática que acaba de ser compartida con nosotros. Es una buena noticia, así que felicitar a quienes lideraron el proceso, contarlo como un hecho en el contexto. Bueno, mi pregunta tenía que ver con temas, ya que se habla de género. A mí me parece que un tema relevante plantear el género también es dentro de una perspectiva interseccional, ¿ya? Y ahí yo creo que el tema, especialmente aquí en el sur, en una ciudad como la nuestra, Osorno, o más al sur como Puerto Montt, Chiloé, está claramente el tema intercultural dando vueltas, ¿no es cierto? Y yo creo que también otros componentes que han ido dándose con el tiempo, está la inmigración, que también es un tema que empieza a cambiar la configuración del territorio. Y yo creo que aquí estas brechas, y sería la pregunta entonces si vamos a tener la oportunidad de ver también un análisis a través de una estadística, así como se hablaba de que se necesitaban indicadores que mostraran los avances o los no avances en temas de brecha de género, si se van a complejizar, porque sería bonito ver que, ¿no es cierto?, también se incorporara diversidad en esos ámbitos. Poner otro dato de la causa, en la universidad nuestra, casi el 40% del estudiantado se reconoce con ascendencia wichí. Por lo tanto, sería importante ver, ¿no es cierto?, que una buena parte de la comunidad que está instalada en la región, o en la macrozona sur, provenga de la región, como decía usted, Sereni, pero que también que represente esas sensibilidades culturales. Así que el cambio cultural, verlo como género y más. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo y si eso se espera hacer en algún futuro cercano. Gracias. Sí, gracias, Carlos. Sí, o sea, estamos también trabajando en eso, pero de una forma distinta. Aquí aquí me quiero referir es que creemos que deben ser tratados como temas, o sea, como agendas diferentes, porque si no complejizas es como ponerle más pelo a la sopa, ¿no? O sea, como que complejizas el asunto porque tienes una brecha demasiado con muchas miradas, entonces cuando tienes que tomar acciones, se complica. Entonces, nosotros estamos teniendo acciones en los dos ámbitos. En el caso de género, había mucha más información, y de hecho el desafío que estamos tomando hoy día es complejizarlo un poco más e incluir a las disidencias sexogenéricas, que no tenemos información de diagnóstico. O sea, sabemos que el 30% de las mujeres, o sea, de los investigadores e investigadoras son mujeres o somos mujeres, pero no tenemos idea cuántos de esos son, por ejemplo, disidencias sexogenéricas. Y muchos que se definen, que no están ahí porque se definen, ¿cierto?, con distintas identidades. Entonces, eso es algo que vamos a sumar a la agenda de género. Y esperamos empezar a tener diagnósticos en el futuro y entender también, porque cuáles son las brechas o los problemas que tienen, digamos, las disidencias sexogenéricas, que sabemos bien poco, son cosas que son intuitivas, cosas que creemos, que las vemos, porque la verdad las cosas, yo te digo, mira, yo llevaba 16 años trabajando en la Universidad Austral de Chile cuando me vino al ministerio, y en todo mi año haciendo clase, yo diría que hace 5 años más o menos, o 6 años, yo vi que mi aula cambió en términos de disidencia sexogenérica. Lo empecé a notar así brutalmente, que empiezan a aparecer personas que ya empiezas a utilizar la E, ¿no? Porque tú de repente dices, no quiero ofender y no sé si estoy hablando con un ella o un él. Entonces, y eso lo empiezas a sumar a tu vocabulario. Porque efectivamente son generaciones completamente diferentes que están viviendo además sus identidades abiertamente, lo que me parece fantástico, y tenemos que también incluir, ver cómo les va en estos otros ámbitos. Con respecto a la interculturalidad, estamos en ello. De hecho, y nos parece súper interesante, sobre todo, o sea, yo creo que es un tema completamente nacional, pero por motivos evidentes en esta macrozona es súper relevante, y lo interesante que tiene esta macrozona es que tenemos muchos investigadores e investigadoras en interculturalidad, por motivos evidentes. Entonces, eso es una riqueza que hace que esta macrozona sea quien le vaya a enseñar probablemente a otras regiones del país a trabajar en brechas como esta.
donde vamos ahora a mirar la inclusión en términos de, digamos, en términos de diferentes culturas. Te puedo contar que ¿cuándo fue? Hace 2 o 3 semanas atrás, en la ciudad de Temuco, inauguramos la mesa de interculturalidad, la cual es macrozonal, digamos, compromete a la región de la Araucanía, de los ríos y de los lagos. Esta mesa la inauguramos con la subsecretaria Carolina Gainza. De hecho, estamos súper orgullosos porque las cosas que pasan en regiones generalmente no llegan a los medios nacionales, no se han dado cuenta. Nosotros como que salimos en el diario de acá local ya. Y aunque venga la subsecretaria, o sea, ni aunque venga la ministra tampoco, es raro. Bueno, en esta oportunidad salimos en la tercera, al día siguiente estamos contentos, los medios nacionales nos consideraron, bueno, obviamente inauguramos además la mesa en Temuco, digamos, ustedes saben, son zonas de conflicto y la gente lo entendió así, pero nuestra mirada era mucho más allá de la interculturalidad, ¿cierto?, con nuestros pueblos originarios, sino que también con los migrantes que están, digamos, llegando a nuestros territorios. ¿Cuál es la idea de esta mesa? Es una mesa técnica, una mesa técnica pequeña donde participan investigadores e investigadoras de esta área, pero la mesa hoy día después se abre a los servicios públicos, donde va a estar participando la CONADI, Mideso, derechos, o sea, justicia y derechos humanos, y todas las carteras de gobierno necesarias, los GORE, etc. ¿Cuál es la idea? Es poder también asesorar tomas de decisiones en estos temas. Yo, por ejemplo, me pasó hace como 3 meses atrás, acá en Los Ríos, se estaba discutiendo el trazado de un camino que unía Corral con La Unión, y, o sea, ya se había discutido, yo llegué tarde a la discusión, y resulta que no podían tirar el trazado porque habían pueblos, habían, digamos, comunidades de pueblos originarios donde pasaba el trazado del camino que no querían que pasara el camino. Y esto era todo un revuelo en la región, y ¿quién estaba sentado en la mesa? El MOP, ¿cierto? La delegación presidencial, el GORE, y yo de repente aparezco y levanto mi dedito y dije, perdón, ¿y por qué no nos llamaron? Me dice, ¿cómo vamos a llamar a ciencia para eso? Le dije, nosotros tenemos expertos para todo. Y eso también, ahí vamos a ir tomando decisiones, ¿no? En conjunto podemos asesorar a la toma de decisiones justamente con aquellos investigadores e investigadoras que trabajan en estas disciplinas. Lo otro bonito que esta mesa, no solamente, porque parece que a nosotros nos gusta en ciencia esto de las macro cosas, la estamos además, la queremos conectar. De hecho eso fue un esfuerzo mío personal, estuve representando al ministerio en Buenos Aires hace 1 mes y medio atrás, y aproveché de solicitar que nos conectaran con las regiones de Chubut, Neuquén y Río Negro, porque en términos de interculturalidad y para pensar en el conflicto que tenemos digamos, en esta zona, tenemos que irnos más allá de nuestro propio territorio y olvidarnos de estas divisiones, ¿no?, que para algunos de nuestros pueblos originarios no existen. Entonces, ahí también te cuento que, por ejemplo, en términos de pueblo originario, vamos a tratar de hacer un trabajo, además, compartiendo, ¿cierto?, con nuestros investigadores e investigadoras trasandinas. Y además de esta mesa, obviamente la idea es que podamos levantar estadística que no tenemos, para poder desde aquí también asesorar el levantamiento de políticas públicas para que tener mayor inclusión en estas materias. Y obviamente expandirnos no solamente desde los pueblos originarios, sino que también considerando la inclusión de los migrantes, que hoy día, digamos, estamos clarísimo que en todo el territorio cada vez recibimos a más hermanos y hermanas digamos, de países latinoamericanos principalmente, que están viniéndose a vivir a nuestro país. Gracias. Pamela Valencia tiene la mano levantada y después Leslie. Hola, buenas tardes a todos y todas. Primero, felicidades por la charla, de verdad me encantó, es grato escuchar a alguien más en el tema de género, que es un tema que yo también investigo. Ahí con una de mis codirectoras está acá, que es la profesora Elizabeth, y estamos trabajando precisamente en un tema de género. Entonces es grato escuchar una conferencia sobre género, y son pocas en realidad. Mi pregunta es si van a existir algunos proyectos relacionados a este tema, en diferentes ámbitos, y también qué pasa con el currículum y los libros de texto. ¿Se van a revisar? Porque cuando uno los mira, evidentemente son sexistas. Los de matemáticas, estoy hablando yo como profesora de matemática en ejercicio. Ya, entonces esas dos cosas, si van a haber proyectos y si se va a analizar el currículum actual. Eso. Gracias. Gracias, Pamela.
proyectos, tú dices como proyectos, ¿qué tipo de proyectos? ¿A qué te refieres con eso? Proyectos relacionados al género, por ejemplo, analizar esto mismo, pero dentro de los liceos. Yo sé que hay harta investigación al respecto, también sé que hay algunos análisis, pero como por ejemplo empezar a trabajar, básicamente, por ejemplo, estereotipos. ¿Cómo promovemos estereotipos? No sé si llamarlos positivos, pero como para cambiar un poquito la imagen de lo que existe hoy Sí, en día en los colegios, sí. como desde tal vez desde la perspectiva de lo que hacemos, poder modificar o Tú proponer te refieres a que modificaciones a las levantemos políticas fondos públicas. concursables para promover Exactamente, investigaciones. exactamente. Sí, Básicamente para promover la investigación en género, sí, específicamente en género. Eso. ya, perfecto. Ya, primero voy a ir a lo otro, a la revisión del currículum y de los libros de texto, estoy súper de acuerdo contigo, pero eso es algo que no nos compete a nosotros, le compete a la cartera de educación. Pero digamos, es una preocupación transversal del programa de gobierno que tenemos. De hecho, por eso lo primero, si te fijas, el gobierno se instala en marzo y ya en mayo estábamos con las primeras jornadas de educación no sexista y ya ahora estaban siendo las segundas. O sea, esto viene con un compromiso importante y obviamente se está recién partiendo. El gobierno recién va a cumplir 8 meses ahora en pocas semanas más. Pero efectivamente eso viene, entiendo yo, que además con una revisión también de currículum y tal como dices tú, de los libros de texto que se solicitan, que obviamente esto va a tomar más tiempo, porque también tienes que tener textos disponibles para, ¿no? Pero esto está dentro también del programa de Seamos Comunidad del Ministerio de Educación, que está viendo también esta como educación un poco más integral, donde se están tomando, tiene muchas aristas, están viendo esto de la resignificación de la jornada completa y montones digamos, de otras aristas, pero que incluye, lo cruza completamente el tema de género, porque la educación no sexista es como un estandarte y un pilar, ¿no?, del gobierno, pero principalmente yo ahí no te puedo dar mucha más información porque se lo lleva a la cartera de educación. Con respecto a la investigación en educación, obviamente nosotros, no te puedo decir si vamos a tener instrumentos específicos inmediatamente, pero en nuestro quehacer sí, siempre tenemos líneas prioritarias que van orientadas a esto. Estamos, por lo pronto partimos levantando, digamos, revisando nuestras bases concursales de todos los instrumentos de la NID y se está trabajando en ello para que estas bases sean con perspectiva de género y también con perspectiva regional, porque yo siempre le alego a Santiago que si no sacamos nada con hablar de centralización, si no le ponemos una perspectiva también regional a las bases concursales, porque también ahí tenemos otra brecha, por ejemplo lo que decía Carlos antes, que juntar, yo le digo, no vamos a mezclar cosas, son estudios por separado, pero así como tenemos la brecha de culturas, también la de género y también la brecha importante que tenemos en el centralismo importante que tiene el país. Entonces, como tal, obviamente no te digo que ahora inmediatamente no están en cartera como para sacarlos el 2024, pero probablemente van a ser considerados de la mano como vaya avanzando el Mineduc en su tarea también de llegar a esta educación integral que además sea no sexista, que obviamente vaya a requerir más investigación y más inversión en investigación en esas áreas. Todavía me lo dejo anotado porque yo me gustó, porque ahí cuando puedo, y nosotros, tú sabes que la NIR es autónoma, pero nosotros también sugerimos bastante, así que me lo dejo anotado también para ponerlo en carpeta. Gracias. Y la última pregunta de Leslie Jiménez, para ya no abusar del tiempo de la Seremi. Hola, buenas a todas y a todos. Gracias, Maite, por tu charla, estuvo súper buena. Bueno, me quiero presentar. Yo soy doctora en matemáticas, trabajo acá en la Universidad de Chile. Bueno, ha sido un camino complicado, como tú bien describiste. Y ahora hago, después de hacer investigación en matemática pura, decidí hacer investigación en educación, matemática. Y estoy trabajando como académica aquí, coordinadora de la carrera de pedagogía en matemática y física. Como tú bien dijiste también el ejemplo, o sea, como coordinadora, docente, o sea, como preocupada de los estudiantes y todo. Así que concuerdo, o sea, me calza muy bien lo que tú describiste, como el tipo de labores que hacemos en la academia, pero siempre con este bichito como de hacer comunicación científica, en el fondo. El año pasado hice un diplomado y fue algo súper, súper bueno, porque creo que, como decían los profesores anteriores, Isaac, Pamela también, bueno, contenta de que estemos hablando de este tema y siempre preocupada de que, en el fondo, yo soy mujer y matemática.
cómo eso llega a las personas, cómo no solamente a través de la comunicación de la ciencia desde mi lugar, sino que también en la sala de clases. Como yo hago mi docencia, que es lo que tú también dijiste, cómo uno ha reflexionado sobre esta práctica a lo largo del tiempo y cómo la hago ahora distinta a cómo la hacía antes. Y dentro de eso mismo, elegir hacer comunicación científica, en particular de la matemática, ha sido como súper interesante para cambiar justamente esos estereotipos. Las matemáticas, yo no me encuentro genio ni genia y hago matemáticas. Entonces, ese discurso tiene que estar presente en todas partes, digamos. El discurso cercano, de gente cercana. De hecho, varias gente me ha dicho, oye, apareciste en mi diario mural porque te tomaron como ejemplo. De hecho, es que me atreví a ponerlo en Instagram como soy ella la matemática, por si acaso. Ya. Entonces ahí, claro, porque encontraba que era importante decir, bueno, uno es mujer y matemática y existimos, digamos. No es que no existamos, estamos. Vivimos, no solamente existieron las anteriores. Y dentro, bueno, de toda esta reflexión y todo este camino, me he dado cuenta de muchas cosas que pasaban antes, como por ejemplo, yo siempre estudié en colegios mujeres, quizás eso también sería interesante estudiar, si hay una diferencia de venir de un colegio mixto o un colegio de mujeres para tomar la decisión de este tipo de carrera. Y cuando entré a la universidad me daba cuenta, o sea, los hombres no tenían miedo de preguntar. Yo me acuerdo de haber sido muy tímida, como de que todo lo que preguntara podía ser usado en mi contra o de alguna de mis compañeras. Como el Sí. hecho de preguntar y equivocarte siendo mujer, como además tenías ese peso como de tener que hacerlo bien, porque si no, todas íbamos a ser marcadas como que lo estábamos haciendo mal. ¿Me entiendes? Como que además Sí. tenías esta bandera de lucha. Entonces, bueno, hemos organizado, por si a los profes les interesa y a ustedes también, porque hicimos un taller de enfoque de género en la educación científica en particular y en la educación matemática con la Universidad del Biobío y la UChile, a través del proyecto Ciencia 2030 de nosotros, porque nos interesaba mucho ponerlo en particular, o sea, como en el aula de ciencias, cómo trabajo el género. Que no es solamente hablar de género como en general, sino que cómo lo hago en la sala, qué actividades hago, cómo evalúo a mis estudiantes desde una perspectiva de género en mi clase de matemáticas. Porque a lo mejor evaluar siempre con pruebas y con un tiempo determinado y con una presión no beneficia a todos, a la diversidad de gente que uno tiene en la sala. Entonces, bueno, hicimos eso y estamos ahí, o sea, tratando de ahora de lo vamos a ofrecer para profesor en ejercicio también. Entonces, bueno, me interesó mucho lo que tú dijiste, porque esto de recopilar como, de hacer un análisis cualitativo, no solo cuantitativo, de lo que está pasando, no sé en qué nivel de avance está ese análisis, si ya tienen como algún tipo de preguntas que van a hacer, cómo va a ser ese análisis de cualitativo de cómo ver qué pasa con de la carrera académica de las mujeres, de cómo, bueno, la radiografía, digamos, desde el lado cualitativo. Porque ahí uno descubre cosas distintas, o sea, se notan las historias, las narraciones y todo eso. Y también otra cosa que creo que me tiene a mí un poco como, quizás no sé si enojada, no sé cómo es la palabra, pero como cómo hacer que los compañeros, que bueno, acá habían varios profes preocupados del tema, pero no en todos los lugares pasa eso. Siempre somos las mismas las que estamos organizando las actividades de género. ¿Cómo hacer entender que esto es un problema de sistema, que ellos son parte del problema y que por lo tanto tiene que haber un interés también de ahí, desde ese lado? Si tienen algo que hayan pensado, una propuesta o qué se puede hacer como para que no seamos siempre las mismas nosotras haciendo todo, digamos. Súper. Gracias, Leslie. Oye, felicitaciones por lo del taller. Qué bueno, qué interesante. Vamos a estar ahí atentos y atentas. Además, lo vamos a comentar a los otros proyectos, por Súper. ejemplo, Ciencias 2030 que tenemos en todas las regiones, ¿no? En casi todas, y que están haciendo esfuerzos grandes también en materias de género, pero esto que dices tú es muy importante porque nosotros cómo estamos tratando de aportar en ese sentido desde el ministerio con los proyectos INES de género. Porque los INES de género, de alguna forma, nosotros podemos hacer bajadas que le exigimos cosas a las universidades. Y hoy día están recién partiendo y le estamos pidiendo algunas poquitas cosas, pero con el tiempo, si estos proyectos se van a continuar financiando, no tenemos ninguna intención de que se acaben. La idea también es exigir, por ejemplo, que se revisen las mallas, o sea, hasta los currículums de estudio en las universidades.
¿cachai? Los programas de estudio, que los programas tengan perspectiva de género. Por eso primero lo importante era pedir que haya una dirección, que te exijan, porque no todas las universidades tenían. De hecho, con la promulgación de la ley 21.369, se terminaron de crear todas las direcciones o unidades de género en todas las universidades, porque no todas tenían. Ahora, el tema es que también ojo, esa ley también, lo otro interesante que dice es que la persona que está a cargo tiene que ser una persona con estudios de género, porque resulta que yo en varias universidades, como que tú eres mujer y eres experta, listo, ponen nada que ver, o sea, yo recuerdo que a mí, cuando era prorectora, me invitaban, porque en la Austral la prorectoría tenía las estructuras de género debajo, entonces me invitaban a un montón de cuestiones y a mí me da hasta pudor, yo decía, si yo nunca he estudiado de esto, o sea, yo puedo hablar desde mi experiencia personal, ¿cachai? Hoy día me siento un poco más relajada porque trabajé siendo prorectora y presidí las comisiones de acoso, violencia y discriminación, bla, bla, bla. Estaba y presidía también los comités paritarios género y diversidad de la universidad, no sé qué. En el ministerio trabajaba fuertemente también con los temas, ¿cachai? Pero yo siempre cuando digo, yo no me da vergüenza, yo no soy experta. O sea, aquí estoy contando lo que hacemos como ministerio, ¿cachai? Pero bueno. Y ahí viene un poco lo que dices tú, que tiene que ver con convocar a hombres y a mujeres cuando se habla de género, que yo por eso también lo dije cuando empecé la charla, que me alegraba de ver hombres también en esta sala, y que nos tocó cuando hicimos esta jornada de actualización de nuestra política, también nos llegaron hombres a nuestras reuniones y estábamos muy contentos. Obviamente eran un porcentaje más chico, pero bueno, pero vamos de a poco. Cada vez veo más. Yo creo que este es un tema de tiempo, pero para poder, ¿cómo lo podemos incentivar? Tenemos que educar al respecto. Aquí definitivamente educar, sensibilizar, visibilizar, son materias importantes. Y probablemente desde las políticas públicas vamos a tener que exigir también la presencia de hombres en determinados espacios. Por ejemplo, nosotros tenemos, como ministerio, tenemos un comité asesor de materias de género, que se creó cuando el ministerio se crea, y nuestro consejo, perdón, es un consejo asesor. Nuestro consejo asesor está conformado con personas que son expertas en género, personas del ámbito de la educación superior, personas del ámbito privado, que de todo un poco, y tiene hombres y mujeres. Y eso se creó así desde un principio, y nosotros siempre tratamos de mostrarlo, y creemos que eso también va dando ejemplos, ¿no? Para abajo. Porque si no, ¿sabes lo que pasa? Que esta cuestión se transforma en políticas mujeristas, como digo yo, que no es lo mismo que feministas. Entonces, claro, empezamos a hacer cosas que son reuniones entre mujeres, hablamos entre mujeres, nos ponemos de acuerdo entre mujeres, pero así no lo vamos a solucionar, porque este es un problema que nos aqueja a todos y todas. Y yo creo que también en la medida que vayamos teniendo esta mirada no mujerista del feminismo, y aquí me van a disculpar si alguien no está de acuerdo, porque yo sé que este es un tema que algunas mujeres feministas tienen otra opinión, otra fuente. Yo me considero una mujer feminista no mujerista, o sea, yo cuando peleo por la igualdad de derechos y oportunidades, no tengo temor, digamos, de incorporar, por ejemplo, a las mujeres trans en mi discusión, ¿ya? Pero esa es mi posición personal. Hoy día yo sé que hay distintas corrientes y que no estamos todos de acuerdo, pero en la medida que nosotros vamos incorporando a las disidencias sexogenéricas, también yo creo que eso nos va a permitir abrirnos un poco más y no estar tan cerradas. Pero definitivamente educar, sensibilizar, visibilizar cuando tienes estructuras o comités de género donde están participando varones, que eso se vea. Y yo creo que además nosotros, digamos, también, así como cuando la ley 21.369 exige que la directora de la unidad de género sea, directora dije, viste, que puede ser director también, que sea experta en género, bueno, también, o experto en género, tenemos que tomar medidas así, o sea, que exijan, por ejemplo, que los comités paritarios de género y diversidad sean paritarios, por ejemplo, y no solamente de mujeres, etc. Y con respecto a lo que me preguntaste, los análisis cualitativos, eso está recién. Tenemos recién los insumos, así que no se ha sistematizado nada todavía. De hecho, no se han terminado de tomar los datos en todas las regiones, pero en todo caso, este no era para la huella. La huella fue construida con metodología tanto cuantitativa como cualitativa, y la puedes bajar ¿cómo se llama? De la página web nuestra. Esto es para la actualización de la política, con lo que estamos sistematizando ahora. Ya, ok. Sí. Muchas gracias. Bueno, pues
no me queda más que agradecer a la Seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Macrozona Sur, la doctora Maite Castro, a la cual les pido que se sumen a un aplauso virtual. Agradecemos mucho su participación y en algún momento me dejaron en el chat privado algunos participantes que se tuvieron que retirar porque iban a otra parte de la actividad de estas jornadas, pero muy agradecidos por su participación. Entonces, Vale. Alos. Muchas gracias, Elizabeth, muchas gracias a todos y todas por este espacio de conversación. Los felicito por la jornada, los y las felicito por el trabajo que hacen. Aquí hay gente en investigación en educación que es súper importante, gente que está haciendo educación como tal, y creo que aquí es justamente por eso cuando me pidieron una charla para esto, pensamos en tocar el tema de la brecha de género, porque creemos que aquí es donde tenemos, donde está la parte más importante que nos puede ayudar a acelerar estos cambios y a ser más inclusivos en este sentido. Y yo creo que aquí es donde podemos acelerar el proceso, porque como les decía, si lo dejamos ir solo, el proceso la brecha se va a cerrar, pero van a pasar demasiados años. Eso, muchas gracias, que tengan una excelente tarde. Igualmente, hasta luego, que tengan una bonita tarde.